cuando el conquistador Hernán Cortés recibió como regalo una veintena de esclavas como regalo para intentar apaciguar su furia contra los indígenas, nunca imaginó que una de ellas no solo lo impactaría, sino que sería la madre de uno de sus hijos. Con la filmación de la película Hernán sobre la vida del conquistador, el personaje de la Malinche vuelve a cobrar vida. Conocida en lengua náhuatl, la que hablaban los aztecas, como Malintzin o Malinalli, la mujer, que después sería identificada como la Malinche, nació a finales del siglo XV. Según los historiadores, sus primeros años habrían transcurrido en el estado de Veracruz. Presuntamente fue hija de un cacique, como primogénita le correspondía heredar los dominios de su padre, pero al fallecer, su madre, Cimatl, se casó con otro jefe indígena con el que concibió un varón, quien finalmente se quedó con lo que le correspondía a Malintzin, según un recuento hecho por BBC Mundo sobre este polémico personaje en la historia mexicana. De niña, Malintzin habría sido regalada a otros indígenas y así se empezó a esparcir el rumor de que había muerto. La menor fue vendida como esclava y comprada por un cacique de Tabasco, quien después la regaló a Cortés para tratar de apaciguar su furia contra el pueblo maya en ese estado después de la batalla de Cintla, en la que resultó victorioso. El concubinato era aceptado en aquellos tiempos, pero únicamente con mujeres bautizadas, por lo que después de ser regalada al conquistador, Malintzin recibió la fe católica y el nombre de Marina. En un principio Cortés la había entregado a uno de sus capitanes, Alfonso Hernández, pero al descubrir que le sería útil por entender el náhuatl y el maya, la hizo su amante cuando ella tenía 15 años. La mujer fue cobrando importancia durante la travesía de Cortés hacia la capital azteca, Tenochtitlán, como parte de su plan para derrotar al imperio. Las crónicas de Bernal Díaz del Castillo la describen como una mujer entrometida y desenvuelta que mandaba a todos los indígenas en la Nueva España. Algunos señalan que al enamorarse perdidamente de Hernán Cortés, empezó a defender los intereses de los españoles, en lugar de los indígenas de su misma raza, quienes fueron masacrados por los conquistadores, de ahí que en México se conozca como malinchistas a quienes desprecian sus raíces. La Malinche y la Llorona. De la relación entre Malintzin y Hernán Cortés nació Martín Cortés, el primer mexicano mestizo al que se le conoce con nombre y apellido, según BBC Mundo. Sin embargo, Cortés regresó a España y se llevó al hijo de ambos, dejando a su amante sola y despreciada por los de su misma raza. Según el historiador mexicano Efraín Franco Frías, en la época de la colonia, 1521-1821, empezó a cobrar fuerza la historia de que la Llorona, esa mujer a la que en distintos lugares se le escucha por las noches llorar por sus hijos, era una indígena conocida como Malinche. El nombre de Malinche significa traidora, y los indígenas veían en esta la encarnación de la traición, y a raíz de que pierde a su hijo,
para el pueblo mexicano se convierte en un símbolo de la maternidad, pero de la maternidad triste, ofendida y humillada por el papel triste de entregar a su hijo. Y ella jamás lo vuelve a ver, dijo Frías a Infobae México en octubre de 2018. Se convierte en instrumento de traición y también en el símbolo de la mala madre que no es capaz de defender a su hijo y se entrega a las tentaciones, a los placeres, expresó el historiador. Relató que a partir de la entrega de su hijo, la mujer fue duramente criticada por no haber hecho nada para que no se lo llevaran y a partir de entonces la Llorona empieza a tener un significado diferente. La Iglesia Católica modificó la historia para darle un significado de que si eres mujer y te entregas a los amores prohibidos, como la Malinche, no cumples con los deberes tradicionales de madre, vas a estar condenada al sufrimiento y a estar vagando por el inframundo.